Como ya es costumbre de todos los viernes, quiero avisarles que Los vagabundos de mi ciudad han estado desapareciendo parte 2 ya está disponible tanto en Spotify como en otras aplicaciones de podcast. Hace 15 años llevé a mi novio Koji a pescar en alta mar en el Golfo de México. Allí pescó la cosa más aterradora que jamás había visto. Por aquel entonces vivíamos cerca de Houston, tierra de calor, humedad y demasiadas quemaduras solares. Mi novio no pescaba desde que era niño. A menudo recordaba los viajes de su infancia con su abuelo al muelle frente al mar. Pescábamos de todo, decía Koji. Sargochopa, rayas, una vez incluso un tiburón aleta de cartón. Medía más de 1,5 metros. Nos lo comimos aquella noche. La carne sabía muy agria. Nunca pude pescar. Siempre me daban náuseas. ¿Así que engañas a estos animales con la promesa de comida, pero luego los arrancas violentamente de su hogar y los matas? Cierto, pero no se echan a perder. Koji me dio un codazo en la barriga. Tú lo sabes mejor que nadie. Me reí. Koji tenía razón. El marisco era uno de mis alimentos básicos, la única carne que consumía. Cuando íbamos a un restaurante, solía pedir pescado o salmón. Cuando Koji cumplía 22 años, decidí, después de 4 años oyéndolo hablar de pesca, que le regalaría una excursión de un día. Así que entré en internet y reservé un charter privado para esa tarde. Los ojos azules de Koji se iluminaron cuando entramos en el puerto deportivo. Esto va a ser genial, sobre todo con mi bebé a mi lado. Me dio un gran beso. Nos tomamos unas pastillas, nos pusimos un poco de bloqueador solar y nos dirigimos a los muelles. A bordo había media docena de cañas de pescar, una caja de aparejos y una nevera enorme con hielo. Yo creí que era para las bebidas, pero en realidad era para el pescado. Nuestro capitán, guía de pesca, era un anciano llamado Delroy Washington, alto y delgado. Había pasado más de 20 años en la marina mercante antes de jubilarse para fundar su propia empresa pesquera. Delroy afirmaba que él mismo era medio pez, nacido en el mar hacía muchos años. Mi madre me sacó de su vientre a bordo de un barco de vapor que cruzaba el Caribe, dijo riendo entre dientes. Koji y yo nos reímos, sin saber muy bien a qué se refería. Y bueno, ¿qué quieren pescar? Si pudieran pescar cualquier cosa, cualquier pez del mundo, ¿cuál sería? Yo solo estoy aquí para hacer fotos, le dije sosteniendo mi Canon. Por aquel entonces me gustaba mucho la fotografía y los álbumes de recortes. ¿Quizá fotografiar una tortuga marina o unos delfines? Por supuesto, no hay problema. Delroy se giró hacia Koji. ¿Y tú, cumpleañero? Tu media naranja me ha dicho que te encanta pescar. ¿Cuál es tu pesca soñada? Koji se lo pensó un momento. Si pudiera pescar algo, creo que sería un mero Goliat. Una vez vi uno en un acuario cuando era niño, tan grande como un Mini Cooper. Ese pez podría haberme tragado de un bocado. Tuve pesadillas con él durante semanas. Era espeluznante, pero genial. A Koji le encantaban los peces monstruosos, sobre todo los que vivían en lo más profundo. Le asustaban y le fascinaban a la vez. Algunos dirían que estaba obsesionado. Me recordaba cómo las personas religiosas suelen estar aterrorizadas y a la vez asombradas por Dios. ¡Ah, un Goliat! Tendríamos que capturarlo y soltarlo de inmediato, pero tengo justo el lugar. Arrancó los motores del Cuda.
Voy a llevarte al mejor lugar del mundo para este tipo de pesca. Allí hay muchos de estos ejemplares. Fuimos 10 millas mar adentro, hasta el lugar de un naufragio que no estaba en ninguna carta náutica, al menos según Delroy. El Pecio es un portacontenedores de 600 pies de eslora llamado Amphitrite. Se hundió durante una tormenta tropical hace unos años, cuando regresaba a su puerto de origen en Houston. El capitán envió un breve llamado de socorro. Luego desapareció del radar. Cuando terminó la tormenta, se lanzó un gran equipo de búsqueda. Duró meses y finalmente lo encontraron. No hubo supervivientes, pero se rumorea que el Amphitrite llevaba un cargamento de alto valor de un gigante farmacéutico cuando se hundió. Hicieron una operación de salvamento para recuperarlo. Luego dejaron el barco en el fondo del mar, donde poco a poco se ha convertido en un arrecife, ideal para pescar. Delroy paró el motor y ancló el barco. Seguro que atraparás a tu Goliat. El océano estaba en calma. Miré por la borda. Se podía ver muy abajo, pero no había rastro de peces ni del gigantesco naufragio que les daba cobijo. Todo estaba oculto bajo un pesado manto azul oscuro. Sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal y retrocedí para alejarme de la barandilla del barco. Necesitarás esto para atrapar a los monstruos. Delroy le entregó a Koji una caña de 2 metros de largo y tan gruesa como la rama de un árbol. Tenía un gran carrete de sedal y un anzuelo lo bastante grande como para atravesar la mano de un hombre. Koji utilizó un calamar muerto como cebo, dejando que se hundiera hasta el fondo. Tardó 1 minuto en llegar. Luego esperamos el primer bocado, y esperamos, y esperamos, y esperamos. Pasamos Dios sabe cuánto tiempo mirando el océano abierto. Mientras tanto, Koji no recibía el más mínimo mordisco en su sedal. Nuestro capitán estaba conmocionado. Esto nunca había pasado antes. Siguió reposicionando el barco sobre diferentes secciones del Pecio. Vas a conseguir algo, te lo prometo. Hay cientos de peces ahí abajo. Nos enseñó su buscador de peces Garmin, un GPS submarino para rastrear la vida marina. Su pantalla estaba llena de manchas flotantes que Delroy juraba que eran peces monstruosos, esperando a ser capturados. A mí me parecían grupos de algas a la deriva. Koji probó diferentes cebos, caballas vivas, señuelos de colores, curricán, pero nada funcionaba. Pasaron más horas. El barco se balanceaba sobre el agua agitada. Su superficie era como una cortina de cristal rodando sin fin hacia el horizonte. No vi las tortugas ni los delfines prometidos, y para colmo, empecé a marearme. A pesar de haber tomado Dramamina, una oleada de náuseas se hinchó en la boca de mi estómago, subiendo por mi garganta como un gusano viscoso y espinoso. Empezó despacio y luego creció muy fuerte y muy deprisa. Corrí a la borda y vomité mi desayuno. «Sara, ¿estás bien?», preguntó Koji. «No pasa nada». En realidad lo único que quería era irme a casa en ese momento, pero me sentía tan mal porque Koji no había pescado nada después de años deseando ir de pesca. Lucía tan desanimado, con los hombros encorvados. «Es solo un pequeño mareo, ya estoy bien», le dije, pero el mareo ya empezaba a brotar de nuevo. «Quizá deberíamos dejarlo por hoy», dijo Koji, suspirando. Estaba a punto de soltar la caña de pescar cuando algo grande tiró del sedal. Todos se quedaron inmóviles, mirando la caña, preguntándose si su repentino movimiento no sería más que un delirio colectivo. Koji empezó a girar el carrete cuando hubo otro tirón del sedal. «¡Tira!», dijo Delroy.
Koji tiró de la caña hacia arriba y el extremo de la pértiga se balanceó violentamente arriba y abajo. El sedal salió volando del carrete tan rápido que emitió un chirrido. ¡A pescar! ¡Has pescado un monstruo, cumpleañero! Delroy echó agua en el carrete para evitar que se recalentara. Seguía sintiendo náuseas, pero me armé de valor para no volver a vomitar. No quería preocupar a Koji, sobre todo ahora que por fin había cumplido su deseo. Al principio, solo vimos una forma oscura a unos 15 metros por debajo de la superficie. Se adentraba cada vez más en las profundidades antes de que nadie pudiera verlo bien. Pero fuera lo que fuera, era enorme. ¡Tan grande como un Mini Cooper!, dijo Koji con los ojos muy abiertos. ¡Ya casi lo tienes! ¡Sigue!, dijo Delroy. Koji todavía estaba recogiendo el exceso de sedal cuando el pez tiró con tanta fuerza que casi partió la caña por la mitad, casi arrastrándolo por la borda. ¡Oh, Jesús! ¿Estás bien?, corrí a su lado. Koji no respondió, ni siquiera me miró. Sus ojos azules estaban demasiado concentrados en las profundidades. Siguió enrollando el sedal. El pez ya no se resistía. ¡Míralo!, dijo Delroy, señalando hacia el océano. La forma oscura por fin se enfocaba. Lo que quedaba de ella. Koji terminó de recoger la presa y la sacó del agua, a medio metro del borde de la barca. No era un pez. Del extremo de su sedal colgaba solo una carcasa carnosa, llena de piel amarillenta suelta, órganos rosados y diversas sustancias gomosas que parecían gelatina roja. El cadáver no tenía cabeza ni cuerpo, ni ojos, ni boca, ni tampoco huesos. Eran solo trozos de piel y vísceras rosadas. Un animal que había sido despedazado por los depredadores al arrastrarlo desde las profundidades. Incluso en un estado semiconsumido, todavía era enorme. La criatura viva debía pesar más de 400 libras y medir al menos 8 pies cuando aún estaba viva. Por alguna razón, el cuerpo olía a fruta fresca. Era repugnante. Quería cerrar los ojos y vomitar, pero no podía apartar la mirada. Pasamos unos momentos mirando el cadáver en silencio cuando... ¿Pero qué carajo? Tengo que cortar el sedal. Delroy se inclinó. ¿Qué pasa? ¿Es un calamar? ¿Tal vez un delfín o una ballena?, pregunté en voz alta. Levanté mi cámara para hacer una foto, pero Delroy cortó el sedal. ¡No, espera! El cadáver cayó al océano con un fuerte chapoteo antes de que pudiera hacer la foto. Se hundió rápidamente en las infinitas profundidades. Desapareció en segundos. ¿Por qué lo soltaste tan rápido? ¿Qué era eso? Un pedazo de basura del naufragio. Nada que valga la pena, dijo Delroy, guardando la caña y el carrete. ¿Qué?, le pregunté incrédula. Está claro que esa cosa había estado viva. Delroy se puso de repente nervioso. Deberíamos irnos. ¿Qué es lo que está pasando?, le pregunté. Koji se limpió algo en el brazo. Parecía gelatina roja. ¡Ah, no puede ser! Creo que me ha salpicado. Al oírlo, Delroy se acercó corriendo y le pasó un trapo mojado. Usa esto, límpialo todo y luego tira la toalla por la borda. Después, volvimos directamente al puerto deportivo. Koji se pasó la mayor parte del viaje mirando las olas que pasaban, mientras yo interrogaba a Delroy para obtener más información sobre lo que había pescado mi novio. Oye, pero dime, si eso era basura, ¿cómo es que podía moverse así? Delroy seguía concentrado en los controles del barco. A veces, los grandes trozos de basura
Parecen peces vivos en el sedal, porque las corrientes marinas tiran de ellos. Me costaba creerlo. Oye, cariño, ¿eso se sentía como un pez muerto o como un pez vivo? No lo sé, dijo Koji. Seguía mirando las olas que pasaban. Nunca lo había visto así. Su piel era tan pálida como la espuma del mar. ¿Cómo es que parecía tan orgánico? No lo sé, pero no quise examinarlo más para averiguarlo. He sabido de pescadores que han recogido restos similares en otros naufragios. Esas cosas suelen ser tóxicas, como los desechos médicos. Quizá Koji enganchó algún depósito de grasa o algo sobrante de la operación de salvamento. Fruncí el ceño. La explicación del capitán sonaba tapadera. ¿Qué transportaba realmente ese portacontenedores? ¿Te refieres al Amphitrite? Delroy se quedó mirando el horizonte pensativo. Luego se volvió hacia mí y se encogió de hombros. No pregunté a mis compañeros qué llevaba. Todo lo que necesitaba saber era si la pesca era buena o no. Y lo era. ¿Hasta hoy? Delroy asintió. Nuestro capitán estuvo tenso todo el viaje de vuelta. ¿Por qué estaba tan seguro de que pescaríamos un pez monstruoso en aquel naufragio? ¿Había visto u oído algo parecido a lo que había pescado Koji? Quizá incluso conocía el peligro potencial y mentía para salvar las apariencias. Quería preguntar más cosas, pero ya habíamos llegado al puerto deportivo y el capitán estaba deseando deshacerse de nosotros. Tendrán un viaje gratis. No, 2 viajes gratis. De nuevo, lo siento mucho. Koji y yo le dimos las gracias a Delroy y le dijimos que nos lo pensaríamos, pero yo ya sabía que no volvería a salir en el barco de aquel hombre. De hecho, no quería volver a pescar, no después de lo que había pasado. Creo que Koji tampoco quería. Esa noche tuvimos una tranquila cena de cumpleaños en nuestra casa. Koji parecía feliz, a pesar de lo malo que había sido el viaje del día. Bueno, al menos tenemos una gran historia que contar. No lo sé, pero ese capitán mentía. Cuando llegamos a tierra y volvimos a tener cobertura, busqué en Google el Amphitrite. El barco más reciente con ese nombre se construyó en 1802 y se hundió en 1833. Definitivamente no es un portacontenedores moderno. Quizás se confundió o se le olvidó el nombre. ¿Qué más da? Lo que importa es que llegamos a casa sanos y salvos. Sí, supongo. Ojalá le hubiera sacado una foto. Probablemente solo era un delfín, y algún tiburón lo mató mientras lo estaba enrollando. Delroy no quería decirlo en voz alta, porque lo haría quedar mal. Piénsalo por un momento. ¿Un charter de pesca responsable de la muerte de un delfín? Nadie volvería a contratarlo. Sí, eso tiene mucho sentido. Creo que tienes razón. Pero, de algún modo, esa explicación tampoco me parecía correcta. Aquella noche, mientras Koji y yo teníamos relaciones, se apartó de repente. ¿Quieres ir a la ducha?, preguntó sin aliento. Claro. Estaba llegando al cuarto de baño cuando se detuvo. Koji me agarró del brazo y me metió en la ducha. Ahora, no sé, ahora mismo necesito sentirme mojado. Empezamos a besarnos cuando de repente Koji tiró el dial completamente a la izquierda. ¿Qué carajo pasa, Koji? Giré el dial para calentar el agua, pero me detuvo. No, tiene que estar fría. Abrió su boca para llenarla de agua. Salí de la ducha y me envolví con un grueso albornoz. Vamos, ¿es una broma? Koji se quedó de pie en la ducha helada, pero no temblaba. Parecía bastante contento, incluso cómodo. No, ¿pero qué?
Pregunté cada vez más preocupada. Koji empezó a inquietarse. Sus brazos se movían espasmódicamente. ¿Tenía frío? «Necesito más», dijo saliendo de la ducha. Cuando pasó a mi lado le sentí el cuerpo helado, como un pez muerto. «¿De qué estás hablando? ¿A dónde vas?» No hubo respuesta. Koji corrió escaleras abajo. Lo seguí. Quizá iba a la cocina a tomar algo caliente. Pero cuando bajé, Koji no estaba en la cocina, ni en el salón, ni en el vestíbulo. «¿Koji?» Fue entonces cuando oí el sonido del motor de un auto arrancando. Entré en el garaje y encontré a mi novio al volante, aún completamente desnudo. «¡Koji!». Intenté abrir la puerta del conductor, pero estaba cerrada. Golpeé el cristal. «¿Qué demonios estás haciendo? ¡Abre la puerta ahora!». Cuando me miró, vi una expresión de dolor. Su cara se estaba poniendo azul, como si se estuviera asfixiando. «Lo siento», balbuceó desde detrás del parabrisas. Esas fueron las últimas palabras que mi novio me dijo. Segundos después, Koji metió la marcha atrás y retrocedió por el camino de entrada. Aquella noche condujo hasta la orilla. La última vez que vieron a Koji fue al final de un largo muelle frente al mar, el mismo en el que solía pescar con su abuelo. Unos ancianos que pescaban en el muelle lo vieron. Vieron a Koji tambalearse hacia la barandilla, jadeando. Según ellos, tenía la cara morada, como si se estuviera ahogando. Cuando los pescadores se acercaron para ayudarlo, Koji se subió a la barandilla, saltó y desapareció en el frío y oscuro océano, a 12 metros de profundidad. Un pescador dijo que sonreía como un niño mientras caía a las olas. Los guardacostas llevaron a cabo una búsqueda que duró meses. No encontraron ni rastro de Koji ni un cadáver. Ese mismo año fue declarado oficialmente muerto. Causa de la muerte: ahogamiento. No me sentí triste, no durante mucho tiempo. Al principio estaba molesta, luego confundida. Tuve ataques de llanto que duraban días enteros. Koji y yo íbamos a casarnos. Habíamos hablado de la vida que construiríamos juntos, de tener muchos hijos y mudarnos a una pequeña cabaña en la playa. ¿Por qué lo echaría todo por la borda de una forma tan extraña? En su funeral, los padres de Koji me dijeron que iban a demandar a Delroy y a su empresa de pesca. Creían que su hijo había sido envenenado por los restos que había pescado ese día, algo que le habría provocado algún tipo de crisis nerviosa. Era una teoría que yo también compartía, aunque no estaba segura de cómo podría probarse. Me estremecía pensar que alguien volvería a aquel naufragio para estudiar las cosas extrañas y tóxicas que yacían bajo la superficie. Más tarde, supe que la familia también demandó a la compañía naviera, propietaria del Amphitrite. Hubo un gran acuerdo en efectivo, creo. No estoy segura. En ese momento yo solo quería pasar la página de todo el asunto. Pasaron los años. Me mudé al desierto de Arizona. Conseguí un trabajo en una empresa de tecnología en Phoenix. Conocí a un bronceado entrenador de fútbol llamado Mark. Nos casamos. Tuvimos 2 hijos brillantes y hermosos. Casi me había olvidado de Koji y de aquel fatídico viaje de pesca. Hasta la semana pasada, durante unas vacaciones familiares en Hawái. Mientras estábamos en Waikiki, Mark quiso ir a pescar. Era algo que no había hecho en años, mucho antes de casarnos. Me sorprendió saber que era un pescador tan ávido. Por supuesto, yo era reacia. Cada vez que me metía en el mar después de Houston, tenía una extraña sensación de inquietud, como si me estuvieran observando. Durante mucho tiempo le dije a la gente que ni siquiera sabía nadar. Y entonces me mudé al medio del desierto,
a cientos de kilómetros de cualquier masa de agua. Pero ver la alegría absoluta en las caras de mis hijos me hizo cambiar de opinión. «Está bien, vamos», dije. «Seguro que no puede ser tan malo». Nunca le hablé a mi marido de Koji y mucho menos de su muerte. Me gusta pensar que fue porque lo había olvidado, pero en realidad me preocupaba que la historia le hiciera dudar de nuestra relación. Todo el incidente fue muy surrealista, demasiado para ser creíble. Me preguntaba cómo me vería después de contárselo, y si me seguiría queriendo. Fuimos a unas millas de la costa de Honolulu. Era otro charter privado, pero esta vez en un lujoso yate de 15 metros, así que me sentí algo más segura. El barco seguía avanzando, arrastrando una serie de señuelos de colores en su estela. Mark y los niños esperaban pescar un marlín o un peto, cualquier cosa grande y emocionante. Todos se agarraban a distintas cañas de pescar. Una vez más, yo iba con ellos, llevando mi fiel cámara. Bueno, esta vez era un iPhone. Estaba lista para fotografiar cualquier cosa que pescaran. A los pocos minutos de empezar, Mark enganchó algo grande. Su sedal empezó a chirriar, a ir a 1000 por hora. El capitán echó agua sobre el carrete para mantenerlo frío. «¡Vamos a pescar!». Los chicos sacaron sus teléfonos para grabarlo todo. Mark dijo que se sentía como un atún gigante. Lucía muy contento, incluso yo me perdí en la emoción de ese momento. Al cabo de un rato, el pez empezó a cansarse. Mark casi lo había recogido cuando una enorme ola sacudió el barco. Todos cayeron a cubierta, incluso el capitán. A Mark se le cayó la caña de pescar. Yo fui la primera en levantarme, y mientras ayudaba a mis hijos a ponerse de pie, eché un vistazo por la borda. Fue entonces cuando lo vi. Una forma gigante se deslizaba silenciosamente bajo las olas, enganchada al extremo del sedal de Mark. Tenía un cuerpo enorme y estilizado, de al menos 3 metros de largo y cubierto de una piel de color amarillo rosáceo. De sus costados sobresalían aletas y tentáculos, y un afilado anzuelo atravesaba su escamosa mejilla, extrayendo sangre. Lo más extraño de todo es que la criatura tenía cabeza humana. Sus ojos doloridos se clavaron en los míos y en ese momento sentí un miedo abrumador, pero también un asombro tremendo. Momentos antes de que nadie más pudiera ver, corté el sedal y Koji desapareció en las profundidades acuáticas. Y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.